Hacía mucho que no subía un vídeo, ha sido periodos de muchas cosas, la propia existencia, pero bueno, mi plan es empezar a grabar como al menos un vídeo semanal. Y quizás subir los miércoles, de repente, que es un día súper random, pero bueno, los miércoles me gustan. Además los rige Mercurio. Bueno, estaba teniendo una reflexión, es que estoy teniendo como muchas reflexiones últimamente porque ando en un proceso como bastante interesante. Y esta reflexión que estaba teniendo es acerca del sentimiento de carencia y el sentimiento de carencia como concepto, porque creo que el sentimiento de carencia puede estar o sea, el sentimiento de carencia es tan profundo que es algo, es como una lente a través de la cual ves el mundo, del mismo modo que, por contraparte, la abundancia también lo sería. La carencia es un concepto o una idea o un sistema de creencias con el cual he estado trabajando bastante tiempo. Entonces, desde hace un tiempo he experimentado como esa transformación de venir de un lugar de carencia a relacionarme con la realidad desde un lugar de abundancia. Ha habido varios steps que yo he seguido para que esta transformación, para que esta transformación desde el sentimiento, pasando por la mente, transformase mi realidad o mi percepción de la realidad, se siente un poco, o se ha sentido un poco como cambiar de gafas, ¿no? A eso me refiero con la lente por la cual observas la realidad. Porque estoy mucho en esta, ¿no? Como de que la realidad es y eres tú el que la percibe. Eres tú el que percibe la realidad, eres tú el que interpreta la realidad. Entonces, si tú tienes un canal, cuando hablo de canal hablo de esto, ¿no? Si tú tienes un canal que está sintonizando determinadas frecuencias de una radio, pues es muy difícil que tú escuches otras frecuencias, porque si tú estás en el 105.7, pues no vas a escuchar el 105.9, ni vas a escuchar el 107, vas a escuchar esa frecuencia a la cual tú estás sintonizado. Entonces, volviendo al punto de la precariedad o la carencia o la falta. Yo me he dado cuenta en mi proceso humano que yo he tenido ciertas experiencias, o sea, la razón por la cual yo me he relacionado con la realidad desde un lugar de carencia es porque yo, evidentemente, y supongo que muchos de nosotros nos hemos relacionado con la realidad desde ese lugar porque hemos tenido situaciones a muy temprana edad que nos han hecho percibir faltan cosas, está faltando cosas. Puede ser una carencia emocional, puede ser una carencia física, en plan, pues que te falte ropa, que te falte comida. Pueden ser ambas, pueden ser más carencias. Hablando de mí, fueron ambas. Entonces yo experimenté estas experiencias de carencia a muy temprana edad que construyeron un sistema de creencias por el cual la realidad es carente. La realidad no es suficiente, o al menos yo no recibo suficiente. Sé que la realidad sí ha de ser suficiente porque he observado que otras personas reciben más que yo. Y ahí entraría otro juego, que es el de percibo mi carencia por comparación con la abundancia de un otro. Pero bueno, el punto principal. Al haber tenido estas experiencias de carencia a muy temprana edad, las situaciones cambian con el paso de los años y la realidad se transforma y en mi experiencia yo he recibido más en otros momentos. ¿Qué pasa cuando una persona que ha crecido desde la carencia empieza a recibir abundancia? Que si tú no has tenido un pastel de cumpleaños y te dan un pastel de cumpleaños, te vas a comer todo el puto pastel de cumpleaños y vas a acabar vomitando. Te vas a pegar un atracón. Percibir con carencia significa que cuando te llega la abundancia,
abusas de ella en el sentido de tienes tanto miedo a volver a estar en un lugar de carencia que es donde tú crees que es lo normal, porque es lo que has normalizado, esto es lo que es y esto que ahora es abundancia es la excepción. Te relacionas con esa abundancia desde un lugar de miedo y lo que a mí me ha sucedido es que justamente me pegaba atracones. Esto es una analogía. El trastorno por atracón, por ejemplo, puede ser una analogía perfecta, pues eso, ¿no? Basado en un pastel, como acabo de poner de ejemplo, pero es basado en todas las cosas. Si yo considero que el flow de trabajo, de oportunidades profesionales vienen muy de vez en cuando venga, me voy a relacionar con esa ola, con esa abundancia, desde un lugar como de mucha ansiedad, porque probablemente en el futuro no vuelva a ver esa ola, es ahora o nunca. Si viene una relación amorosa o de amistad, voy a agarrarme así porque se va a ir, porque lo normal, lo que yo creo, lo que está en mi sistema de creencias es la carencia. Lo normal es que no haya y lo extraño es que haya, para mí. Para otros hay, pero para mí no. Indagando mucho en este proceso yo me di cuenta de que lo que sentía era, de hecho pasó en una situación súper random, pasó hace como 3 años, que recuerdo que, bueno, sucede una situación con una relación de amistad y recuerdo pensar... Recuerdo pensar que yo tenía una amiga, o sea, yo tengo una relación con una amiga y tengo una relación con otra amiga, y entonces esta amiga conoce a esta amiga y de repente son amigas. Y entonces yo, esto es súper vulnerable, me estoy compartiendo, bueno, ya me conocéis, y si no me conocéis, pues bienvenidos a este espacio donde yo soy una persona vulnerable. Porque si le sirve a alguien, jope, ayuda muchísimo. Cuando esas dos amigas se conocieron entre sí y encajaron muy bien, yo sentí celos y sentí miedo de perder a estas dos personas porque quizás entre ellas se querían más de lo que me querían a mí. Y sentí ese dolor y no luché contra él, lo dejé estar un momento y recuerdo irme a mi habitación, cerrar la puerta y empezar a llorar muchísimo porque la persona que había expresado ese dolor, esos celos, ese miedo a perder a esas dos personas, no era esta persona, era una niña pequeña. Entonces yo cogí a la niña pequeña, y le pregunté, ok, estoy viendo que estás sintiendo miedo y que lo estás leyendo como que estás sintiendo celos. Y la pregunta es, ¿por qué crees que estás sintiendo celos? ¿Por qué sientes miedo de que estas dos personas a las que tú quieres sean amigas entre sí? Y entonces esa niña me respondió, porque no hay para todos. No hay amor para todos. Y yo me quedé en shock. Nunca me había parado a pensar que había muchos lugares en los cuales yo percibía la realidad desde un lugar de no hay para todos. Solo hay un pastel. O me lo como yo o se lo come otro. No hay amor suficiente. O lo atrapo o, o no recibiré lo que yo necesito, porque yo también necesito sentirme amada, porque yo también necesito ser vista, porque yo también necesito ser nutrida y sostenida por la realidad. Esto pasó hace 3 años. Ha habido muchos procesos, pero este pensamiento de no hay suficiente, en mi experiencia viene de un lugar muy concreto. Y quizás en vuestros casos vienen de otros lugares, pero entendí en ese momento que percibía la realidad como un espacio donde no había para todo el mundo. Entonces estabas en competición, estabas en ansiedad, porque si no llegabas tú primero, alguien más lo cogería. Estaba relacionándome con todo a mi alrededor desde ese lugar de es que no hay. Y sobre todo es que veo que a los demás sí les dan y a mí no. Y creo que para mí fue un cambio brutal al respecto de mi proceso de sanación y también al respecto de mi proceso profesional, como de mi trabajo, empezar a dar talleres y cursos. Yo cuando empecé a dar talleres,
tenía varios pensamientos al respecto. Una parte de mí deseaba profundamente compartir lo que sabía, porque a mí me hubiera gustado recibir cierta información cuando era más pequeña, cuando estaba más perdida. Entonces sentía que lo hacía como por esa persona, como por esa persona que he sido, que se ha sentido muchas veces sola. Ay, se me quiebra un poco la voz. Ah. O que se ha sentido que no pertenecía. Entonces crear ese espacio donde otras personas, a través de mi experiencia, pueden sentirse bienvenidas a participar y a pertenecer, para mí era como una cosa como urgente. Pero a la vez que estaba esta sensación de urgencia y de necesidad, de una necesidad que no es la misma necesidad que la que sacio cuando creo. Cuando yo creo un producto, cuando yo creo una obra artística, la persona que, digamos, a ver cómo explico, la persona que genera la obra artística mía, yo genero la obra artística, versus, tampoco es un versus porque no es esto lo otro, pero en contraposición con la persona que genera estos espacios para compartir, no se siente parecido. Creo que vivía mucho más ahora que lo he experimentado y que la hierba se ve más verde al otro lado del prado. Creo que se sentía más sentimiento de carencia en la creación personal que en los workshops. Y de hecho por eso empecé a meter la energía aquí, porque cuando yo generaba estos espacios me di cuenta de que sucedía algo en mí que no sucedía cuando transformaba la materia desde el yo, digámoslo así. Espero que me entendáis, porque es que a veces en estas cosas no tengo guión y porque no puedo tener guión. Y a veces no sé si me explico bien. Pero bueno, espero que sí. Y si no, no pasa nada. Yo creo que la información te llega y luego tu mente la coge en ese momento y a veces no la está procesando en ese momento, pero inconscientemente la está procesando. Así que si te llega es porque estás listo para procesarlo. Mística. Lo que quiero decir es que para mí fue un punto muy desafiante el sentir esta necesidad de ofrecer estos espacios y generar estos espacios y crear estos talleres y comunicar desde esa nueva personalidad que no tenía tan conocida, desde este nuevo ser, digamos. Y se me vinieron evidentemente pensamientos muy interesantes antes de empezar a generar el hábito de habitar esa persona que genera esos espacios y ofrece esos talleres. Y varias de los pensamientos que me vinieron y de los desafíos mentales que me vinieron están relacionados con esta situación o creencia de la carencia. Por ejemplo, recuerdo perfectamente sentir o pensar. 1. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Por qué debería tomar este espacio para compartir si ya hay mucha gente que lo hace? 2. Si yo, que llevo mucho tiempo habitando el proceso creativo, sintetizo lo que he aprendido y lo ofrezco a la gente, lo que puede pasar es que esa gente lo utilice. De hecho, ese es mi approach, ese es mi deseo. ¿Qué sucede si esa gente lo utiliza y son mejores que yo? Y ahí está el punto. Para mí fue como muy... Para mí fue muy mágico el momento de sentir ese miedo. Asumir que es una posibilidad. Es una posibilidad que sean... Tú cuando das herramientas a una persona, tú no sabes dónde va a llegar esa persona. Del mismo modo que no sabes ni siquiera dónde vas a llegar tú. Y el regalo que haces al entregar lo que sabes, al compartir lo que sabes, es tan honesto y es tan amplio que lo que tú recibes como intercambio de ese dar supera todas las expectativas que te podrías haber imaginado, pero eso es algo que he comprobado a través de la experiencia. Volvamos al punto anterior, perdón, que es el de ese miedo. Para mí se sintió un antes y un después al escuchar ese miedo de podrían ser mejores que yo y podrían
si son mejores que yo, quitarme lo que yo tengo. Recordar aquella vez donde, volviendo a lo que os puse de ejemplo, recibí la información de que esas dos amigas en común eran amigas y mi miedo de niña de 6 años de que no había suficiente amor. No había suficiente amor para que esta amiga diese amor a esta amiga y me lo diese a mí, para que esta amiga diese amor a esta amiga y me lo diese a mí. Y dije, ok, está pasando exactamente lo mismo. Estoy percibiendo la realidad, y ahora vuelvo a abrir mi vulnerabilidad. Estoy percibiendo la realidad como la percibí cuando era pequeña, porque ante un hecho real, que fue que mi madre no pudo sostenerme, interpreto que la vida no puede sostenerme. Pero una cosa es tu madre, la madre biológica, que ha sido canal para tu existencia, y otra cosa es la madre. La madre. Y esto tiene mucho que ver con mis creencias espirituales y con mis experiencias en esta existencia. Y para mí, la madre, que puede ser llamada Pachamama, Dios, diosa, universo, lo que tú creas, ella no tiene límites. Esto también está relacionado con otra verdad que yo he experimentado, que para mí fue el Camino de Santiago, que no voy a hablar aquí porque si no puedo estar 45 minutos y sería un tostón. Pero la madre, que es la energía de la vida, de la muerte, la energía del planeta, no es escasa. Tú vas a la naturaleza y no existe la carencia en la naturaleza. La naturaleza es abundancia. Punto. Tú eres parte de la naturaleza. Tu naturaleza es abundancia. Punto. En el Ayurveda se considera, por ejemplo, que, y me encanta percibir la humanidad o la realidad desde ese lugar, ¿no? En el Ayurveda, lo natural del cuerpo, lo natural del humano, lo natural de esta piel, es la salud. Eso es lo natural. Y lo antinatural es la enfermedad. Y la enfermedad surge como una percepción incorrecta de lo que es. Esto es muy profundo. Oh, sí. Ay. Sin guión, es lo que tiene. Entonces, al haber experimentado en cosas que no tienen nada que ver con nada en el Camino de Santiago, que la realidad de la madre es proveer a sus hijos con todo, porque es su naturaleza, porque es lo que es, y cuando es no puede no ser, entendí que mi miedo era válido, que mi miedo podía ser real. Sí puede ser que yo ofrezca mis cursos, que yo dé mi conocimiento, que yo entregue y que haya gente que sea mejor que yo. Y aquí es donde está el core de la situación para mí. Tengo este miedo. A pesar de este miedo lo voy a hacer porque existe este otro lugar, que es esa persona que me insta a generar y a ofrecer esos espacios. Voy a darle confianza a esa otra persona porque esta persona tiene mucho miedo, pero es que si me quedo en el miedo no voy a experimentar a esta otra persona y me apetece saber qué pasa aquí. Y con esta rendición y con esta aceptación del miedo, de los celos, de la envidia, del querer agarrar lo que es mío porque tengo miedo a que alguien me coja lo que es mío y me ha costado tanto conseguir, se cae todo. Es como si... y se cae esa sombra al darle luz. Y entonces entiendo que cuando yo ofrezco estos espacios, lo que yo estoy haciendo no es competir contra un otro, porque el yo, la expresión creativa de mí, no es la que toma ese espacio. La que toma ese espacio es otra personalidad. Y esa otra personalidad
lo que está haciendo en esos talleres, lo que está haciendo en ese compartir, es darle a la fuente lo que la fuente pide. Cuando creamos, no somos nosotros, somos canales que transforman el lenguaje de la creatividad en nuestro propio vocabulario y manifestamos físicamente. Cuando yo abro estos espacios, lo que yo estoy haciendo es escuchar la fuente en mi propio lenguaje, interpretarlo, pasarlo, que toque lo que tenga que tocar, las teclas que sean en los demás seres humanos, que hagan lo que tengan que hacer en su propio proceso creativo y que muevan esa energía creativa. Porque cuando yo canalizo esa energía creativa y la comparto, esa energía creativa no se queda en el espacio, ni siquiera se queda en esas otras personas, se eleva. Si son mejores que yo, si se llegan a otros espacios, es que esa es la idea, es que ese es el punto. El punto es que despertar el espíritu creativo es la misión de los seres humanos. Y no existe la competición ahí. Y no existe el miedo ahí, porque ya lo has trascendido anteriormente al abrir ese espacio y decir, me entrego con todo porque confío en que la madre tiene suficiente amor para todos sus hijos. Tiene amor para mí, tiene amor para mi hermano, porque todos estamos siendo hermanos e hijos de la misma madre en este presente en la tierra. La voz creativa que tú tienes no la tiene nadie más. Y eso es tan poderoso porque llegar a esa verdad y sentir esa verdad que me dan ganas de llorar es algo muy liberador. Porque no hay competencia, porque solo hay amor y veneración a la madre, veneración a la fuente. Que tu madre biológica o que una experiencia temprana en tu infancia te hayan hecho creer que no hay para todos es una mentira dolorosa y es una sombra jodida. Pero si estás disponible para abrazar esa sombra y ponerle luz, no es una sombra y has ganado un espacio de luz más. Entonces, si antes veías esto y esta era la sombra y le pones luz, la luz ilumina la sombra y la sombra no existe, se convierte en luz y entonces has ampliado el espacio. Cuando creas que no eres suficiente, cuando creas que tienes que competir, cuando creas que te van a quitar lo que es tuyo, recuerda que estamos en la Tierra por un tiempo limitado, al menos en este cuerpo, en este avatar que ha venido a materializar, y ve a la naturaleza y escucha a los pájaros que a pesar de tus problemas y tus dolores siguen cantando, y observa las flores que siempre crecen en el momento perfecto, ni antes ni después. Es inherente en la naturaleza de las cosas ser, florecer, crecer, morir y repetir el proceso, porque es su naturaleza. No existe en el mundo, en la realidad cruda, no existe la carencia, no existe la insuficiencia, no existe la imperfección, no existe la imperfección. Madre mía, qué vídeo. Espero que... No sé si se me ha entendido, pero al final esto para mí es un diario. Estoy en un proceso súper interesante de observar la realidad como nunca la he visto antes, con una crudeza tan bestia que es sangre, es fuego y es
es olor a flores, es una cosa muy bestia. Estoy sintiendo en este momento de mi vida tanto dolor, que el dolor se desdibuja y se relaja el cuerpo y entro en un estado de paz y de aceptación radical que es un poco circo, pero estoy disfrutando muchísimo ser esto en este momento. Y ya está. Y no voy a seguir porque es que podría empezar a sacar temas que no. Nada, espero que os haya servido. Si tenéis alguna cosa que compartir, pues ya sabéis dónde hacerlo. Nada, mi idea va a ser empezar a subir vídeos semanalmente. Creo que tengo muchísimas cosas que compartir en este momento y hay un llamado general a compartir. Así que nada, muchísimas gracias. Os quiero. Chao, bebés.